Ok, perfecto. Muy buenas noches, licenciada y estimados compañeros. Nosotros somos el equipo de Mariano Contreras y su servidora Vanessa Sagastume. Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña entrevista con relación a la lectura que tuvimos en esta semana. Y para empezar, yo voy a hacer las preguntas y mi compañero Mariano tendrá bien responderlas. Quisiéramos empezar, Mariano, con la primera pregunta, que sería, ¿de qué trata la aprobación de la Ley 8/2000? Muchas gracias, buenas noches a todos. Conocida como la Ley 8/2000 de extranjería y la sucesión de encierros protagonizados por migrantes sin papeles, que no es más que la reforma de la Ley 4/2000, donde las autoridades españolas trabajaban sobre los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. La idea esencial de esto fue resultado arbitrario a los emigrantes en clara violación de las normas internacionales y regionales sobre los derechos humanos. Lo relevante de este tratado es la participación de los derechos humanos para poder levantar la voz como un planteamiento global regulando los derechos de migrantes legales e ilegales en todo el mundo. Eso es lo importante de esta ley. Perfecto, muy interesante, Mariano. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, Como siguiente punto tenemos estas preguntas que serían dos en una, ¿verdad? Hablando del enfoque individualista y del enfoque histórico estructural. Perfecto. Simplificando en cuanto a enfoques teóricos, se visualizan dos claramente diferenciados, que son el enfoque individualista y el histórico estructural. Empezamos por el primero. Como individualista, en términos generales y como el nombre lo indica, es de carácter individual. Básicamente los postulados de la economía neoclásica, maximizar su bienestar propio. Mucho tiene que ver con los bajos salarios, o mejor dicho, diferencia salarial de un lugar a otro. También son con sus condiciones y no necesariamente tiene que ser de un país a otro país. Lo miramos en Guatemala como ejemplo, donde tenemos que la gente migra de departamentos a la ciudad capital o inclusive a otras ciudades donde las condiciones se presentan mejores a los locales, y así va subiendo hasta llegar a lo que es una migración entre países. En otras palabras, las decisiones subjetivas en coherencia con su visión del mundo. Ahora bien, por su lado, el histórico estructural es la línea de interpretación funcionalista o marxista. Más que individuos, la independencia de los polos migratorios en todos sus vínculos, histórico, económico, político, sociales y culturales. Se basa en la idea que constituye componentes claves, incluyendo interés, partidos políticos, etcétera. Como ejemplo, los casos de Ucrania o bien no tan lejos como Venezuela, regresando a Marx para entender un poco mejor los migrantes, las migraciones masivas son parte integrante del proceso de formación del modo de producción capitalista y su reproducción a escala mundial. Excelente, muchas gracias por las respuestas, Mariano. Creo que nos ayuda todavía a entender mucho más las lecturas que hemos realizado. Como cuarta pregunta, en la migración sabemos que hay muchas causas y efectos. Yo quisiera que me platicaras un poco de cuáles serían las principales, tanto de la lectura y de lo que tú piensas, ¿verdad? Muchas gracias. Wow, son varias las causas, pero definitivamente a través de toda la historia, el factor determinante más constante es la economía, seguido de las políticas, luego temas demográficos y ambientales y por último socioculturales. En cuanto a efectos, todas estas causas tienen un efecto en la diferencia en índice de natalidad entre países, lo que afecta la estructura de una población, como efecto el desarrollo pausado en algunos países que dejan de producir a la misma velocidad, por el contrario, cómo se aceleran las economías en países receptores de todas estas migraciones. Excelente. Y así es, Mariano, muchas gracias. Para finalizar esta entrevista, quisiera que me platicaras un poco en sí de la conclusión que tú podrías darnos acerca del tema para enriquecer nuestro análisis. Gracias. Vanessa, creo que los problemas según la historia en cuanto a temas migratorios siempre están enlazados por las mismas causas, desde la Revolución Francesa, desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre Rusia, Ucrania, desde los problemas de Cuba, Venezuela, la dictadura de Latinoamérica en su tiempo, los temas que vivimos en los últimos días de Israel, Gaza y la intervención de los Estados Unidos con Hamas.
Siempre las poblaciones alrededor, y me refiero a la población en estos lugares en conflicto, se ven en la necesidad de buscar oportunidades en otros países, destruyendo su núcleo cultural. Por más que traten de conservar la fusión que se ha creado dentro de las razas que hoy día hacen grupos con su propia identidad, no me queda más que seguir aportando en lo que se puede con información, de apoyar a organizaciones internacionales que buscan ese equilibrio como un solo objetivo, que es mantener la integridad de las personas a nivel internacional, de saber cómo actuar cuando nos encontremos en una situación directa con personas pasando por estas situaciones migratorias, y ayudar a saber cómo guiarlas a canales en los cuales por lo menos que encontremos ese equilibrio de seguridad y que su integridad de sus derechos humanos sean respetados en todo momento, inclusive saber cuándo demandar, o mejor dicho, denunciar estos atropellos. Eh, en resumen, creo que la educación sigue siendo el arma más fuerte que tenemos, de poder informar a la mayor cantidad de personas, porque si lo miramos en toda la historia, han pasado décadas de décadas, estamos hablando del 1800, 1700, y los problemas siguen siendo los mismos por ese balance que hay entre personas que logran llegar al poder y cómo tratar de esperar de que ellos no atropellen la integridad de personas que no pueden defenderse por sí solas. Es lo que te diría que es lo que podemos hacer para aportar. Excelente, muchas gracias Mariano. La verdad es de que el tema de la migración desde toda la historia es un tema bastante crucial y en la actualidad pues no se diga, ¿verdad? Es un tema bastante importante que abarca todos los países. Te agradezco mucho por tus respuestas y también a los compañeros que ven esta entrevista y a la licenciada. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Feliz noche. Hasta Chao. pronto.